Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor porque habéis podido participar en este culto de oración en esta tarde. Estamos llegando pues al final de este tiempo y vamos a acercarnos a la palabra del Señor para meditar en ella. Lo hacemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, 38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La frase de su interior correrán ríos de agua viva, vamos a hacer un alto y vamos a meditar y reflexionar en ella. La promesa del Espíritu. En los últimos días de la fiesta de los tabernáculos había un ritual del agua y esto formó parte claramente del trasfondo del dicho de Jesús sobre el Espíritu. El ritual está muy relacionado con la necesidad de agua que debiera haber al año siguiente. En este ritual lo que venía a hacer es, cuando derramaban aquella agua, era por necesidad del agua del año siguiente. Cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, en el versículo anterior, puede haber estado pensando en Isaías, en el capítulo 51 y versículo 1, que dice, a todos los sedientos, venid a mí, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Aunque Jesús estaba dando una mejor alternativa al ritual del agua, la idea de la sed tiene aquí un sentido espiritual. Como es frecuente en su enseñanza, el versículo 38 que estamos meditando deja en claro, o muy claro, que esta agua espiritual está disponible solo para aquellos que se acercan a Él, es decir, solo para los creyentes, para los que depositan su fe en Él. Las palabras de su interior literalmente dicen de su vientre, de sus entrañas. Jesús usó la expresión agua viva en el capítulo 4, versículo 10, para referirse a la vida eterna. Aquí utiliza la expresión para referirse al Espíritu Santo. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, los judíos sacaban agua, como digo, y la derramaban ante el Señor. Y por tanto, el Señor, ahora Cristo, alude a eso, a ese ritual. ¿Tienes sed? Si tienes sed, debes venir a Cristo a beber ese agua que es espiritual, que es buena, que es salvadora. Si cualquiera desea ser feliz, verdaderamente para siempre, que tenga a Cristo, debe someterse a Él. La sed significa el fuerte deseo de bendiciones espirituales que ninguna otra cosa puede satisfacer. Así pues, las influencias santificadoras y consoladoras del Espíritu Santo están ahora representadas por las aguas, a las cuales Jesús invita que vayan y beban. Es una invitación muy loable y es general, es para todos. El consuelo fluye abundante y constante como un río, como ese río fuerte, como un torrente para derribar la oposición de las dudas y de los temores. En el Señor Jesucristo hay una plenitud de gracia sobre gracia. El Espíritu Santo que habita y obra en los creyentes es como esa fuente de agua viva. Es como esa fuente corriente de la cual fluyen arroyos abundantes que refrescan y limpian como el agua. No esperemos, por tanto, los dones milagrosos del Espíritu Santo. Sin embargo, sí podemos solicitar sus influencias más corrientes y más valiosas. Estos arroyos han fluido desde nuestro Redentor glorificado hasta hoy, hasta esta fecha, y hasta los rincones más remotos de la tierra. Deseamos darlos a conocer al prójimo. Ahí la importancia de que llegue la palabra del Señor hasta los rincones más escondidos del mundo. Dar a conocer lo que hay en nuestro interior. Todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed,
ahora se convierten en canales para la revitalización espiritual de otros. La figura de ríos ilustra la diferencia entre el nuevo nacimiento y la experiencia de la plenitud de una vida del Espíritu. ¿Le pides a Dios lo que hay dentro de ti, en tu corazón, en tu ser, y es lo que quieres y está en su voluntad? Cuando esto ocurre, Dios, que está de nuestro lado, hace posible esta realidad en tu vida. De ahí el poder exteriorizar nuestros anhelos confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Estas promesas que nos dice que el que pide con fe se le dará, el que busca halla. Quiere decir que se hará manifiesto su petición y todos podrán ver las maravillas de Dios. Como si de un parto se tratara, dará a luz lo que hay en su interior. El libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 11 nos dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años de edad, porque olvidó sus propias limitaciones físicas y creyó que Dios sería fiel a lo que le había prometido. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Aunque solo recibieron una parte de lo que Dios les había prometido, estos hombres y mujeres, esta pareja, estos antiguos, estos anteriores a nosotros, mantuvieron su fe en que Dios haría lo que había dicho. Debido a su íntima relación con Él, no se sentían a gusto en el mundo que les rodeaba, buscaban algo mejor. Y a causa de sus anhelos, Dios los reconoció como su pueblo. En la Iglesia y también en cada uno de nosotros debe haber ese sentido de fe, ese sentido de creer y confiar que Dios nos hace sentir y nos hace tener la certeza del cumplimiento de nuestras peticiones a Dios, sabiendo que Él las responderá en su tiempo oportuno. Para ello tenemos que tener dentro de nosotros, dentro de nuestro interior, el proyecto, el anhelo, las ganas, el entusiasmo de ver hecho realidad lo que Dios ya está dispuesto a darnos en cumplimiento de su palabra. Y entonces saldrá al exterior y será de testimonio a los demás, porque verán que es como ese río de agua viva. Y este testimonio impactará a otros que querrán también beber de ese agua que solo el Señor Jesucristo la puede dar. Tú puedes tener y ver esa realidad en tu vida. Dios dice que te concederá las peticiones de tu corazón. Y esa es una promesa real que nos dice la palabra del Señor. En el Salmo 37:4, las peticiones de tu corazón conforman tu ser completo. Corazón, intelecto, conciencia, mente, lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos, esos pensamientos más profundos. El creyente que espera en el Señor no tiene nada que temer, ni nada que envidiar, porque realmente debe hacer suyas, hace suyas las palabras del salmista cuando dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Este es el secreto del contentamiento y madurez cristianos. Es entusiasmarse en las verdades y en los deseos de Dios. Vaya promesa, qué promesa tan importante para nosotros hoy.
Ciertamente, si uno vive la primera parte de su promesa, ese deleitarse en Dios perfectamente, sus anhelos estarán acorde con la voluntad de Dios. Y entonces Dios hará posible que eso sea una realidad en nuestra vida. Dios hará todo. Nos enseña cómo preservar nuestras mentes en tranquilidad en medio de ansiedades, peligros y ríos de problemas. Es decir, echar todo sobre Él es la enseñanza de la fe y sobre todo la esencia efectiva de la fe. Los cristianos no somos fatalistas. La Biblia enseña que Dios actúa en respuesta a la oración con fe. Esto cambia las cosas, esto cambia las situaciones, cambia a las personas. No solo al que ora, sino también al que para qué y por qué se ora. Ahí la importancia de esta iglesia unida en oración permanente. El salmista en el Salmo 77, 14 reconoce el poder de Dios cuando le dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Todos y cada uno de nosotros podemos contar testimonios y experiencias de ese poder de la oración. Leíamos al principio en el texto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tienes sed de Dios, ven a Cristo, acéptalo en tu vida como tu Salvador personal, por fe. Y luego cuéntale a Jesús cuáles son tus anhelos, cuáles son tus proyectos, tus circunstancias, para que Él responda con su poder. Qué importante es la confianza en nuestro Dios, depositar esa fe grande en Él. Y para la iglesia, queridos hermanos y hermanas, demos a conocer a Dios lo que hay en nuestro interior, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros proyectos y anhelos, para que podamos verlos hechos realidad. Y hechos realidad como torrentes de aguas que salen de nuestro interior y alcanza a otros. Es decir, son hechos manifiestos y notorios, que todos pueden verlo. Es testimonio de nuestra fe. Este será, como digo, el testimonio a los demás. Nuestra fe hecha realidad cuando vivimos cada día las promesas de nuestro Señor, primero en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestra iglesia. Esta situación nos hará bien a ti, a mí y a los demás. Será muy bueno para todos. Como dice el salmista en el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El salmista estaba eufórico, estaba pensando en el poder de Dios, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar este tiempo. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te damos gracias por tu poder hecho realidad en nuestras vidas. Tú has cambiado nuestra vida. Tú has hecho realidad esa vida eterna en nosotros. Te pedimos, oh Señor, que cada uno de nosotros podamos testificar de nuestra fe en todo momento. Y aquello, oh Señor, que anhelamos, podamos pedírtelo con fe, sabiendo que tú respondes en el tiempo oportuno. Pedimos por los que no te conocen, que les sigas hablando al corazón y que ellos puedan recibir a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.